Saludos amigos, gracias por la amabilidad de la compañía. Soy Cristino del Castillo y me complace darles la más cordial bienvenida. Este que ustedes están viendo ahí es el editorial del periódico El País de España del 28 de septiembre pasado. Aborda el tema objeto de atención mundial desde hace mucho tiempo de la ineficacia de la Organización de las Naciones Unidas para cumplir tareas importantes, sobre todo las relativas al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. El editorial atribuye al derecho al veto de los miembros permanentes la infuncionalidad del Consejo de Seguridad. Dice que las reglas que rigen ese organismo no se corresponden con la realidad actual y aboga por mecanismos más democráticos y participativos para el aseguramiento de la paz mundial. Se queja de que cuando se produjo la invasión a Ucrania por parte de Rusia, muchos países condenaron esa acción porque se trataba de una violación a la integridad territorial de Ucrania, pero hoy en día no se entiende por qué frente al genocidio que está cometiendo Israel en Gaza y frente a todas las medidas arbitrarias, la apuesta por la escalada militar en la región, ¿cómo es que la comunidad internacional no actúa de manera contundente frente a todo esto? Y entonces plantea la necesidad de un Consejo de Seguridad que pueda realmente cumplir con las funciones de evitar los conflictos y asegurar la colaboración internacional. Yo creo que es evidente que el Consejo de Seguridad ha sido incapaz de cumplir adecuadamente su mandato institucional. Pero no creo que el problema se le pueda atribuir al derecho al veto que tienen los miembros permanentes. Yo creo que eso se estableció como una fórmula para obligar a lograr un consenso en el abordaje de ciertos temas espinosos que aminorara la posibilidad de choques directos entre las grandes potencias con intereses nacionales generalmente contrapuestos. El mecanismo de aseguramiento de la paz fue cónsono con la realidad mundial creada por la Segunda Guerra Mundial, de la que emergieron polos opuestos y un poder mundial más o menos repartido. Cualquier mecanismo de aseguramiento de la paz tiene que tomar en consideración la realidad del poder mundial. El asunto no se resuelve con imposiciones que puedan ser el resultado del voto mayoritario. Eso pudiera ser fuente de graves conflictos e incluso conducir a decisiones inaplicables con las que muchos no se sentirían realmente comprometidos. Recuerden ustedes, la Unión Soviética quedó en minoría entre los miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Usted puede estar seguro de que los soviéticos no hubieran aceptado una forma de decidir basada en la simple mayoría. Para la URSS de entonces, el derecho al veto era una garantía. El problema que tenemos hoy es que los responsables de asegurar la paz están en guerra entre ellos mismos y son, de alguna manera, parte de la mayoría de los conflictos. Al menos
la tendencia es a vincular el abordaje y los posibles desenlaces en cada caso a los intereses nacionales propios. ¿Por qué el mundo hoy es más inseguro? ¿Por qué hay tantos conflictos? ¿Por qué tanta tensión, tanta incertidumbre? Yo creo que la respuesta es clara, porque se rompió el equilibrio de poder internacional, aquel que hizo posible la creación de la ONU como una herramienta para promover la solución pacífica de las controversias y la cooperación internacional. Yo digo que ha sido un ensayo interesante. Fíjense que la Liga de las Naciones realmente no funcionó. Y hubo incluso momentos en los que miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la Liga de entonces hicieron crisis de ausencia. Y esa organización no pudo evitar que Japón tomara Manchuria, que Italia invadiera Etiopía, que la propia Alemania incumpliera compromisos en virtud de lo que se pactó en Versalles. Y todo eso que nosotros vimos que realmente hizo de la Liga de las Naciones una organización infuncional, porque realmente de la Primera Guerra Mundial no salió una potencia con poder hegemónico, con poder para imponer unilateralmente su voluntad. Y eso dificultaba la cooperación. Hubo países como el caso de Alemania, el caso de Italia, de Japón, que apostaban más por su capacidad para incidir en el curso de los acontecimientos de manera individual. Estados Unidos ni siquiera concretó su membresía en la Liga de Naciones porque, aunque Wilson fue un gran impulsor de ese proyecto, el Congreso de Estados Unidos no lo aprobó. Y bueno, eso convirtió a la Liga en una organización infuncional, no pudo evitar la Segunda Guerra Mundial. Y yo creo que en el caso de Naciones Unidas se llegó a lo que en las condiciones de entonces era lo posible. Es cierto que la ONU no pudo evitar conflictos como la guerra de Vietnam, las tantas intervenciones militares unilaterales de los Estados Unidos en el mundo entero, todo eso al margen del Consejo de Seguridad, las intervenciones soviéticas en Afganistán, en Checoslovaquia, en Hungría, pero la ONU ha sido exitosa o fue exitosa evitando los choques directos de las dos superpotencias que dominaron el mundo después de la Segunda Guerra Mundial y por un buen tiempo. Podría decirse, si se quiere, que había entonces reglas no escritas de competencia entre los grandes. Existía la doctrina sobre las esferas de influencia, que de alguna manera todos los países respetaban. Y el mayor disuasorio lo ejercía la doctrina compartida sobre la destrucción mutua asegurada. Nadie sobreviviría conforme a esta doctrina a un enfrentamiento entre las potencias que habían acumulado suficiente poder militar como para destruir al mundo varias veces. Durante la Guerra Fría, ninguna de las dos potencias se atrevió a dar un solo paso que representara una amenaza existencial para la otra, como lo estamos viendo hoy en día. Bueno, vivimos la crisis de los misiles y ustedes vieron lo que eso provocó, que finalmente encontró una solución
por la vía negociada. El presidente Biden llegó a decir que no reconocía líneas rojas de nadie. Y Occidente ha apostado por la ampliación de la OTAN hacia el este, pese a las quejas de Rusia, que ve en esto una amenaza para su existencia, para sus intereses vitales. Y entonces vemos cómo Rusia responde modificando su doctrina militar como una forma de hacer una advertencia. Específicamente me refiero a su doctrina nuclear. Estados Unidos, y esto es bueno enfatizarlo, ganó la Guerra Fría por la combinación de una serie de factores. Pero los determinantes fueron no el poder militar, sino la capacidad del sistema capitalista para asegurar mayores niveles de innovación tecnológica, mayor capacidad de producción y de consumo. El socialismo soviético, cuya economía se vio estancada por la incompetencia de la burocracia, por la corrupción y el desinterés de la fuerza laboral, factores estos que afectaron seriamente la productividad, sucumbió en la competencia en los mercados. La Guerra Fría, pudiéramos decir, duró 46 años. Terminó con la derrota del comunismo sin que se tirara un tiro. La globalización y el mundo unipolar que sucedieron a la Guerra Fría apenas duró 22 años. Yo fijo la fecha de culminación de esa etapa en el año 2013, tomando en consideración que fue el año en el que China anunció su proyecto La Franja y la Ruta, que me parece a mí le anunció al mundo que una nueva era estaba comenzando. Y fue justamente eso lo que determinó, lo que empujó a Estados Unidos a producir un cambio radical en su política. Por lo menos ahí fue cuando se lo planteó. Aunque las inquietudes venían desde antes. Estoy fijando 2013 consciente de que es algo un tanto arbitrario. Porque estoy hablando de un proceso. Y a un proceso es difícil usted ponerle una fecha de inicio y una fecha de terminación de forma así radical, porque las cosas en la práctica no suceden de esa forma. Pero sí creo que pudiéramos establecer, para más o menos dar una idea de el tiempo que tomó producir una situación como la que estoy describiendo, que en realidad fue un periodo bastante corto, si calculamos la magnitud de los cambios que se produjeron. Entonces, eso es en esa fecha cuando China anunció su proyecto La Franja y la Ruta, quedó claro que terminaba el proceso de globalización neoliberal y que se iniciaba entonces un proceso de desglobalización y que entonces caminábamos de una forma acelerada hacia la conformación de un mundo multipolar, dejando a un lado la unipolaridad. Entonces el mundo avanzó hacia la multipolaridad en un tiempo bastante corto, porque China logró progresos significativos de forma acelerada en el área de la innovación, la tecnología, la producción. Y aunque al frente de China hay un partido comunista,
ese país a pesar de que ese país se autodefine como una nación con dos sistemas, lo cierto es que China es una economía de mercado y no ha tratado de exportar su modelo político como lo hizo la Unión Soviética. China tiene buenas relaciones con gobiernos de todas las tendencias y ha logrado vínculos estrechos con la economía mundial. Su economía está muy entrelazada con la economía mundial. El mundo presenció también el resurgimiento de Rusia en la escena global con una economía también robusta y competitiva, y también como una potencia con un poder militar también reconstituido. Después de la caída del socialismo, Estados Unidos apostó por el uso de mecanismos al margen de los contemplados, de los que existen en el marco de Naciones Unidas, para diseñar un mundo acorde a sus intereses. Y eso con la ayuda de herramientas como la OTAN. Descuidó la competencia en áreas vitales, y China fue más efectiva aprovechando las ventajas de la globalización. Es decir, Estados Unidos doblegó a la URSS en la competencia durante la Guerra Fría. Y esto se logró sin tirar un solo tiro. Los chinos ganaron poder frente a los Estados Unidos en la era de la globalización, superándolos en muchas áreas, a pesar de que Estados Unidos quedó como única superpotencia luego de terminada la Guerra Fría, con todo el poder del mundo en sus manos. Se puede decir entonces que China ganó la competencia en la era de la globalización. Reitero, también sin tirar un solo tiro y sin tener bases militares fuera de su territorio. Todo con la ayuda, curiosamente, del capital occidental, que supo atraer con la ayuda de reformas económicas e institucionales. Estados Unidos cedió terreno a pesar de su esfuerzo en el plano militar para consolidar su posicionamiento como potencia dominante en el mundo. Entonces, creo que esto demuestra claramente que el arma más poderosa son la innovación, los avances tecnológicos, los avances científicos y la incorporación de los conocimientos a las actividades productivas y para la satisfacción de las necesidades de la gente, que se logra por la vía del consumo. Pero aquí yo creo que también hay otra cosa importante. En la era de la globalización, a China le funcionó la combinación de la economía de mercado con un fuerte componente de planificación. Las políticas neoliberales provocaron múltiples crisis en el mundo. El efecto tequila, hay que recordar aquello, la crisis de las empresas .com, el efecto tango que tuvo en el centro a la Argentina, la crisis asiática, recuerden ustedes aquellos momentos en el que el primer ministro Mahathir hizo pronunciamientos muy duros contra el orden imperante entonces. La última de todas esas crisis fue la del año 2008,
que nació, se originó en Estados Unidos, fue la consecuencia de la desregulación neoliberal de la banca y que entonces terminó contagiando al mundo entero. Eso se convirtió en una crisis financiera, en una crisis posteriormente económica, y eso provocó un gran malestar a nivel mundial. Las políticas neoliberales, eso no se puede perder de vista, también provocaron un gran problema a nivel global: la concentración brutal de las riquezas, que está hoy en el fondo de los problemas actuales que enfrenta el mundo occidental. Los problemas políticos que afectan a Occidente. China, por el contrario, logró sacar de la pobreza a unos 800 millones de habitantes con sus políticas, reitero, basadas con un fuerte componente de planificación. Y esto le dio cierta legitimidad al sistema, al régimen que en Occidente es tildado de autócrata, por decirlo de una manera suave. Paralelamente a este proceso, Estados Unidos fracasó en su intento de hacer de Occidente el garante de un mundo basado en reglas, como se dice. Naturalmente, en sus propias reglas. Obvió el mecanismo de Naciones Unidas a la hora de intervenir en la antigua Yugoslavia. Recuerden ustedes lo que se hizo con Kosovo, cómo Yugoslavia fue dividida en una cantidad de estados independientes que posteriormente se incorporaron a la OTAN. Estados Unidos no requirió de la anuencia del Consejo de Seguridad para intervenir en Afganistán. Aquello se justificó porque el Consejo de Seguridad aprobó una resolución reconociendo el derecho de Estados Unidos a defenderse. Pero nunca se discutió la intervención directa en Afganistán. En el caso de Irak se falsificó un expediente y se le puso fin incluso a una misión de Naciones Unidas que en ese momento estaba inspeccionando. Cuando se tomó la decisión de intervenir militarmente, estaba haciendo una labor de inspección para determinar si había en ese país armas de destrucción masiva, como se dijo. Le falsificaron un expediente a ese país. Las autoridades fueron sometidas a juicio, fueron condenadas a muerte, muchas de ellas. El país fue destruido, murieron cientos, miles, un montón de gente tuvo que abandonar sus hogares, incluso el país, y no hay una sola consecuencia de eso. Yo recuerdo una comisión conformada por el Parlamento británico para investigar si realmente habían razones fundadas para invadir Irak. Y la conclusión de esa comisión fue que el primer ministro Tony Blair mintió. Y a pesar de eso, no hubo consecuencia ninguna. Se intervino Siria, se bombardeó Libia. En un momento todo esto en el que Occidente, Estados Unidos, que lideraba el mundo en ese momento, tenía todo el poder. Estos esfuerzos duraron 20 años y terminaron en un rotundo fracaso. Y entonces hoy en día, y aquí es en donde está el meollo del problema, Occidente tiene un doble reto. Porque en el plano militar está el desafío lanzado por Rusia en Ucrania,
Y en lo económico y en el plano comercial está el reto que representa China con el poder que ha logrado acumular. El resultado de la competencia actual por el predominio en el mundo es un desorden global. Estamos viviendo un mundo fragmentado con competencias que priorizan intereses nacionales por encima de cualquier otra cosa. Y hay una clara falta de liderazgo y un peligroso incremento de los conflictos que crea incertidumbre y que repercute negativamente en toda la economía global. Hay una clara crisis de gobernanza porque las instituciones multilaterales como Naciones Unidas, el Fondo Monetario Internacional y la Organización Mundial del Comercio, que fueron diseñadas en un contexto de bipolaridad o unipolaridad, están siendo desafiadas por la falta de consenso entre las principales potencias. Y este desajuste institucional existe porque no hay un acuerdo sobre cómo reformar o adaptar estas estructuras. El historiador ateniense Tucídides, y a esto he hecho referencia en otros comentarios, escribió sobre la guerra del Peloponeso, que enfrentó a Atenas y a Esparta. Tucídides comentó que la guerra era inevitable debido al miedo de Esparta al creciente poder de Atenas. Y entonces Graham Allison, politólogo estadounidense, utilizó esta enseñanza para elaborar su tesis que denominó la trampa de Tucídides. Cuando un poder emergente, dice Graham, desafía a un poder establecido, sobreviene un periodo de turbulencias y aumenta la posibilidad de conflictos bélicos. Tratar de asegurar la paz internacional aumentando el número de participantes en las decisiones del Consejo de Seguridad podría resultar un esfuerzo inútil y al mismo tiempo peligroso, riesgoso, mientras las grandes potencias no se pongan de acuerdo sobre cómo gestionar sus diferencias y para crear mecanismos que faciliten la cooperación internacional y la solución por la vía pacífica, por la vía diplomática de las diferencias.